Todos nos vemos afectados por el tema de la atención al público, ya sea porque tú eres quien está ofreciendo el servicio o porque te toca disfrutar de ese servicio. Y es que me da risa, pero realmente todos están enfocados en decir, vive la experiencia, pero ¿cuántas personas realmente se han sentado a diseñar esa experiencia? Porque es importante tener una buena estrategia de atención al público. Y antes de meternos en todo lo demás, quiero enfocarme en algo muy importante: el equipo de trabajo. Si tu equipo de trabajo no está claro, ¿qué es lo que el cliente está esperando de ellos? ¿Cuál es el estilo de servicio que se debería tener en tu establecimiento? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que cumplir para que la experiencia sea buena? ¿Cómo tiene que ser su actitud y su porte y su vocabulario en cada uno de esos pasos? Y además entender por qué cumplir todos estos elementos y todas estas etapas es importante dentro del proceso de compra. Entonces, por ahí deberías empezar. Adicional a esto, esta persona tiene que entender cuáles son los pasos y los procesos que tiene que explicarle al cliente para completar su compra. Esto estamos hablándole un poquito más en forma presencial, pero esto también tiene que suceder en los canales digitales, por supuesto, ya sea por redes sociales o si tienes una página web o si tienes otro sitio donde vendes tu producto o servicio. Pues la persona encargada de llevar al cliente por todo el proceso, pues tienen que entender cuáles son los pasos, porque si no, pues se pierde un poco el hilo. Adicional a esto, al momento del pago, por supuesto que tienes que tener la mayor cantidad de herramientas para facilitarle a tu cliente que esto sea súper rápido, súper sencillo y que te tenga en mente como una persona que se preocupó en pensar en todos estos elementos para por lo menos elevar un poquito esa calidad de atención al cliente. Cuando estás atendiendo al público, lo más importante es que entiendas cuál es tu rol dentro de todo ese proceso. Y la persona que está atendiendo al público es el especialista, es la persona que tiene que hacerle sentir al cliente seguridad, es la persona que está a cargo de esa experiencia que va a marcar la diferencia entre una buena experiencia o una mala experiencia. Es la persona que tiene que entender cuál es el proceso que debe cumplir ese cliente para que la compra o la experiencia sea efectiva. Además, tiene que entender que su rol dentro de ese proceso es ser esa fuente confiable, es la amabilidad, es la cara de la empresa. Entonces, al momento de contratar, siempre es importante que esta persona por lo menos cumpla con el tema de las habilidades blandas. Si esta persona tiene clara esa parte humana, ya tiene una parte del trabajo hecho. Y allí la parte técnica, pues obviamente hay que formarla, hay que trabajarla, pero dentro del tema de la atención al público, lo más importante es que tengas una persona con capacidad de empatía, que tengas una persona con capacidad de pensamiento lógico, que tengas una persona con capacidad de resolver situaciones complicadas. Por eso hoy te traigo una pequeña fórmula que puedes empezar a usar para mejorar tu atención al público. Y te la resumo en 3 elementos: preparación, disposición y actitud. Por supuesto que cuando estamos preparados nos sentimos muchísimo más seguros. Por eso hay que hacer como los cocineros, el mise en place. Tienes que tener todos los elementos que vas a necesitar para esa jornada de trabajo, para ofrecer ese producto, para ofrecer ese servicio. Si tienes todo a la mano, te garantizo que te vas a sentir muchísimo más seguro y eso se va a notar. La segunda es, tienes que demostrar que realmente estás dispuesto a atender al cliente. El cliente quiere sentir que a ti realmente te importa que esté ahí, a ti realmente te importa sus necesidades, sus problemas, escucharle, atenderle. No significa que vas a cumplir todos sus caprichos y, por supuesto, tampoco significa que el cliente siempre tenga que tener la razón. Pero sí se tiene que notar esa disposición de tu parte. Y, por supuesto, la 3, la actitud. Tienes que tener la actitud correcta para tu cliente. Eso va a variar, por supuesto, del tipo de cliente al que estés apuntando, pero se tiene que notar que tienes esa movilidad, que tienes esa chispa, que tienes ese carisma. Y no significa que tienes que ser una persona súper espontánea y extrovertida, pero sí se tiene que notar que realmente estás prestando atención a lo que estás haciendo, que tienes esa disposición, que estás preparado, que conoces lo que estás haciendo
Y créanme que aplicando esta sencilla fórmula, preparación, disposición y actitud, ustedes van a notar un cambio en su atención al público.